Bueno, en esta ocasión hablaremos un poco sobre el aislamiento existencial desde la perspectiva de la psicología existencial, o mejor, de una psicología existencial, porque vamos a hablar puntualmente de la norteamericana y vamos a mirar el concepto de aislamiento desde Irving Yalom. Me gustó esta frase, hay otra frase bastante interesante más adelante, pero quiero empezar con esta para ir adentrándonos poco a poco con el concepto de aislamiento existencial. Vamos a leerla con calma. No separarse significa no crecer, pero el precio que se paga por la separación es el aislamiento. Eso quiere decir que comenzamos a ver cómo el proceso de desarrollo, la individuación, va a ir de la mano con esa capacidad del ser humano de asumirse aislado en la existencia. Y quiero aclarar de una vez que cuando Yalom habla de aislamiento, no se refiere a que la persona está sola, sino que se reconoce como única, individual. Ya vamos a ir adentrándonos un poco más con respecto a esa capacidad o esa disposición de ser o reconocerse como un ser aislado. Vamos a empezar, antes de ver lo que es el aislamiento existencial, cuál es la diferencia entre el aislamiento interpersonal y el aislamiento intrapersonal. El aislamiento interpersonal creo que va a ser muy sencillo para todos ustedes de reconocerlo, de identificarlo, porque es la separación del individuo con los otros individuos, ¿cierto? Es muy sencillo realmente. El aislamiento intrapersonal es ese que se experimenta cuando el individuo está separado de sus deseos, de lo que realmente él quiere para él. ¿Okay? Ahora bien, miren que empezamos ya a ver que no es, a pesar de que están relacionados todos los tipos de aislamiento, porque acuérdense que la experiencia humana es una, no es que ahora estamos aislados interpersonalmente, ahora estamos aislados intrapersonalmente, sino que pudiéramos estar experimentando los diferentes tipos de aislamiento en el mismo momento, pero miren que hay unas diferencias básicas, al menos entre esos dos tipos de aislamiento. Ahora, ¿qué es el aislamiento existencial? El aislamiento existencial, tal como lo estábamos viendo o lo estaba explicando hace un momento, es esa separación del individuo o ese reconocimiento del individuo como ser único, particular. Es decir, que cuando yo me reconozco que estoy aislado existencialmente, yo asumo que todo lo que me ocurre en mi vida es mi responsabilidad, todo lo que siento, pienso y hago. Entonces, pareciera que el aislamiento existencial nos exige que debemos estar pendulando entre esa individuación y entre esa proximidad, es decir, lo que explica Riemann en una de sus antinomias es individuación y entrega confiada, es decir, no podemos quedarnos en uno de los dos extremos, ni en un ser solo, individual, porque yo hago parte del mundo. ¿Se acuerdan de ese concepto que vimos al inicio de ser en el mundo? Entonces, en ese sentido, yo debo reconocerme o debo asumir, y es una exigencia humana, el reconocimiento individual, pero también asumo y entiendo que hago parte del mundo y en el mundo estoy con los otros y debo o me invita a esa misma situación de vida a ir al encuentro con el otro. Es decir, que cuando entendemos de buena forma el concepto de aislamiento existencial, no vamos a pensar que
el aislamiento existencial exige solamente la individuación, sino que cuando se hace un verdadero proceso de individuación, yo puedo ir al encuentro genuino con el otro, antes no. Entonces es individuación y entrega confiada. Ambos, este movimiento debe darse en la vida del ser humano. Estoy mezclando un poco el concepto de aislamiento existencial de Yalom, ¿cierto?, con las exigencias o las antinomias de Fritz Riemann. Ahora bien, decía por acá, cuando hablaba de aislamiento, que es ese reconocimiento de que soy un ser responsable de absolutamente lo que me ocurre en esta vida. Eso indudablemente me va a poner en la perspectiva de reconocerme como un ser libre y responsable. Ya vimos este concepto, de manera que comienzan a traslaparse, y lo dije desde el primer día, los conceptos, es decir, los ultimate concepts comienzan a verse traslapados. Es decir, que no hay manera de que yo me reconozca como un ser aislado existencialmente sin que toque mi sentido o mi conciencia de la libertad y la responsabilidad, porque cuando reconozco que soy único, constructor de mi vida, responsable de lo que siento, pienso y hago en mi cotidianidad, directamente estoy asumiendo que yo me elijo a sí mismo, es decir, que reconozco lo que plantea el señor Sartre, reconozco mi condena, es decir, la exigencia como ser humano de tener que elegirme todos los días y hacerme responsable por eso que yo elijo. Entonces, entre más responsable y libre, acuérdense que estos siempre van a ir juntos, la libertad y la responsabilidad, no podemos entenderla, y esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, entre más libre y responsable, por supuesto, más aislados existencialmente. Y no quiero que se entienda que cuando estamos aislados existencialmente, eso está mal. Por el contrario, eso quiere decir que me estoy reconociendo como un ser único, diferente de los demás, pero que puede ir justamente por haber hecho ese ejercicio personal de individuación, que puede ir a ese encuentro de manera confiada, no temerosa. Y vamos a ver ahorita un poco más de esto. De esa misma manera comienzan también a verse, traslapar el concepto de aislamiento existencial con el de muerte, por el simple hecho de que nadie va a morir por mí. Es decir, que este asunto de la muerte debo asumirlo en una vivencia de aislamiento. ¿Ok? Listo. Para terminar ya con esta idea, también podemos ver, y creo que ya lo había tocado de alguna manera, que el aislamiento existencial también está relacionado con el proceso de desarrollo, porque entre mayor es mi conciencia del aislamiento existencial, mayor es mi autonomía. Bueno, según los autores existenciales, el problema de la relación humana es un problema entre la fusión y el aislamiento. Para entender ese punto, voy a permitirme leerles una frase que aparece en el libro, que a mi modo de ver es una de las frases que parece que guarda o que conserva la esencia de este capítulo de aislamiento existencial, y nos va a permitir entenderla en función a las relaciones humanas. Si somos capaces de reconocer nuestra situación de aislamiento en la existencia, si somos capaces de reconocer nuestra situación de aislamiento en la existencia, nos está diciendo si somos capaces de reconocernos individuos, individuales, diferenciados de los otros, que era lo que veíamos hace un momento. Si somos capaces de hacer eso y de confrontarlo con resolución,
es decir, de hacerle frente a esa situación que es inherente al ser humano, a eso que es ontológico, a eso que hace parte de la existencia humana, entonces nosotros seremos capaces de acercarnos afectuosamente a las otras personas. Ojo, es decir, que solamente cuando reconocemos nuestra situación de aislamiento, es decir, cuando nos reconocemos diferenciados, por ende libres y responsables de lo que somos, pensamos, hacemos en nuestra cotidianidad, entonces es cuando ya estamos listos para acercarnos a los otros afectuosamente. Hasta ahí esta idea está clara. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, por el contrario, estamos sobrecogidos por el temor ante el abismo de la soledad? Cuando le tememos a esto, siendo que de esto no podemos escapar. Y ojo, cuando hablamos de soledad no hablamos de que estamos aislados de los otros, sino que nos reconocemos como seres únicos, que nos toca asumir nuestra situación de vida y cargarla sobre nuestros hombros. Cuando podemos asumir esto, es decir, y no nos da miedo hacerle frente a ese aislamiento, entonces es que estamos listos para la proximidad. Vamos a seguir con la frase, voy a empezar otra vez. Es más, voy a pegarla porque de pronto perdimos el hilo. Si somos capaces de reconocer nuestra situación de aislamiento en la existencia y de confrontarla con resolución, seremos capaces de acercarnos afectuosamente a otras personas. Ojo, si por el contrario estamos sobrecogidos por el temor ante el abismo de la soledad, en realidad no extenderemos nuestros brazos para acercarnos a los otros, sino que los golpeamos para no ahogarnos en el mar de la existencia. ¿Por qué? Porque no estamos listos diferenciados. Entonces vamos a tratar de buscar, por ejemplo, lo que cotidianamente escuchamos en redes, mi media mitad o mi otra mitad, ¿cierto? No, un individuo es completo y un individuo busca a otro individuo completo. Mientras estemos buscando mitades, lo que estoy haciendo es que no me reconozco como un individuo diferenciado de los demás completo, sino que siento que carezco de algo. Y si yo carezco de algo y no he crecido en ese sentido, lo que voy a hacer es golpear a los otros, no aproximarme a él de manera afectuosa. Ahora bien, es una invitación que nos hace Yalom y él retoma al señor Martin Buber en ese mismo documento de aislamiento existencial y nos presenta la diferencia entre dos tipos de relacionamientos, la relación yo-tú y yo-ello. La relación yo-tú es justamente reconocerme diferenciado y reconocer que el otro también es independiente a mí. En ese sentido, yo estoy reconociendo mi individuación y reconozco la individuación del otro y voy a ir al encuentro con el otro, no a golpearlo en la medida en que voy a tratar de llenar vacíos, aproximarme a otro por aburrimiento, porque no soy capaz de lidiar con mi momento de soledad o de aislamiento, o porque no quiero asumir algunos aspectos de mi vida solo. Entonces, me fusiono con el otro, que es lo que pasa en la relación yo-ello, me fusiono con el otro para sentir cierto alivio. En realidad es un alivio supremamente momentáneo, porque la realidad humana es que somos individuos, pero no queremos asumirlo. Entonces, viendo acá, lo que quiero decir es que la invitación de estos autores es que yo debo reconocer mi individuo, reconocer que el otro también lo es
e ir al encuentro con el otro. Esa es la famosa relación yo-tú, donde yo no me uno al otro en busca de algo, sino de una relación de reciprocidad. Es decir, yo entrego algo de mí, recibo algo del otro, pero no es mi complemento el otro. Ahora bien, cuando yo estoy parado en una relación yo-ello, yo hago uso del otro como si fuera un objeto para llenar algo que a mí me falta. No reconozco al otro en su individualidad, no reconozco al otro en su particularidad, sino que yo reconozco al otro como algo de lo que yo voy a hacer uso para mi beneficio, para no ahogarme en el mar de la existencia, ¿ok? Que me ayude, lo uso, lo utilizo para muchas cosas. Ahí podríamos pensar un poco en el para qué lo utilizo, ¿cierto? La ganancia intencional que tiene cada una de estas personas en ese tipo de relacionamiento donde yo hago uso del otro. Entonces podríamos pensar que yo hago uso del otro para no sentirme solo, sí, para divertirme, para tener sexo, para solucionar algunos aspectos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que esto esté del todo mal, es un tipo de relacionamientos. Ahora bien, lo que sí, y de pronto esto es una apreciación mía, lo que sí considero yo que en una relación cercana, íntima, de pareja, por ejemplo, deberíamos intentar movernos en este tipo de relación, ¿ok? Y aquí voy a atreverme a citar al señor Rollo May, porque Rollo May habla de que la relación interpersonal es recíproca y eso se da en este tipo de relación, ¿ok? Hay reciprocidad entre ese yo y ese tú. ¿Okay? No es algo que yo simplemente deseo al otro y lo utilizo para mis fines, que es lo que ocurre justamente acá. Volviendo a que este tipo de relación también es muy frecuente, se da mucho en los contextos laborales. Mi jefe necesita de mí, yo necesito del jefe y ahí nos movemos en este tipo de relacionamientos y no está mal. Pero cuando ya vamos a las relaciones interpersonales más cercanas, sí velaríamos por una relación de reciprocidad, que es lo que ocurriría aquí en esta relación yo-tú. Bueno, quiero terminar el capítulo de aislamiento existencial con dos puntos supremamente claves y me voy a atrever aquí a citar al señor Erich Fromm, puntualmente en su libro El arte de amar. Tal vez él lo retoma también en otros libros y artículos, pero ahí lo pueden encontrar y es el concepto de separatidad. ¿Por qué estoy trayendo a colación a Erich Fromm con el concepto de separatidad? Porque lo que dice puntualmente ahí es que a través de el sexo, el alcohol, las drogas y todas estas sustancias o momentos que nos hagan sentir que nos fusionamos con los otros y que por algún momento, en instantes, logramos superar la separatidad. En ese, el ser humano vela por eso muchas veces, cuando no ha alcanzado un grado de conocimiento personal. Entonces, claro, si yo sé que debo asumir el famoso aislamiento existencial, que es como reconocer esta sensación de separatidad, ¿ok? Si yo logro esto, no tengo inconvenientes. Pero si yo quiero escapar de esto, lo más seguro es que yo recurra a lo que mencioné ahorita, al sexo compulsivo. ¿Qué ocurre cuando yo estoy en un momento de orgasmo, por ejemplo? Algo orgásmico me hace sentir que yo he superado, así sea momentáneamente, esta sensación de separatidad y me siento fusionado con el otro. Y
de igual forma, también parece que esa sensación de soledad o de aislamiento, yo logro borrarla o difuminarla en algún grado con algunos otros estados de exaltación ante la ingesta de alcohol y drogas. Eso como para contar un poco el asunto del sexo compulsivo y de las adicciones. Obviamente habrá mucha más tela que cortar, pero de momento era lo que quería como mostrarle cómo se relaciona el concepto de separatidad de Erich Fromm con el de aislamiento existencial. Quiero terminar con esto y es tal vez un atrevimiento mío, no está en el libro como tal, pero es una invitación a todos ustedes. Y es que si queremos avanzar hacia la conciencia o el reconocimiento de este aislamiento existencial, deberíamos trabajar muchísimo por aprender a estar aislados interpersonalmente. Ojo, este aislamiento interpersonal no es para yo volverme un ermitaño necesariamente, sino es una invitación para que usted pueda estar con usted antes de ir, es decir, lo que veíamos ahorita, es decir, para yo permitirme reconocerme individuo y después estar con los otros. Es decir, inicialmente estar conmigo en la medida en que hago un pequeño aislamiento interpersonal para no perderme en los otros, para entonces después hacer el movimiento de relacionamientos o del encuentro con los otros. ¿Ok? Ahora bien, en ese momento de aislamiento interpersonal debemos poder estar o entrar en un momento de relación intrapersonal, no aislamiento intrapersonal como lo veíamos inicialmente, sino en un momento de relacionamiento con lo que deseo y quiero. Y eso indudablemente me va a facilitar el autoconocimiento personal. Ojo, todo esto no es para quedarnos en el momento del aislamiento e ignorarme como un ser relacionado. No, todo lo contrario, es prepararme como individuo para ir a la entrega confiada. Acuérdense que si no estoy preparado en reconocerme como individuo diferenciado de los demás, lo que voy a hacer es a buscar del otro, reconocerme como individuo diferenciado de los demás, lo que voy a hacer es a buscar del otro algo que me hace falta, ¿ok? Y no ir a entregarle algo de mí al otro en un relacionamiento genuino, que es lo que llama también el señor Erich Fromm. Entonces, como venía diciendo, quiero hablarles un poco de lo que podemos construir cuando nos atrevemos a entrar en contacto con nuestra conciencia del aislamiento existencial y asumirnos diferenciados, que nos va a permitir indudablemente acercarnos a el amor genuino. Cierto, esto tal vez no está profundamente en el libro de psicoterapia existencial, pero está muy relacionado con el tema y por eso lo abordo. Me gustaría leerles algo de Erich Fromm que está en este libro y es con respecto al amor genuino y dice: el amor genuino constituye una expresión de la productividad y entraña, óigase bien, cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento. Ojo con eso, no es un afecto en el sentido de que alguien nos afecte, sino es un esforzarse activo, arraigado en la propia capacidad de amar y que tiende al crecimiento y a la felicidad de la persona amada. Si ven que hay un reconocimiento del otro aquí, pero indudablemente para yo llegar a este nivel, desear mejor,
la felicidad del otro, el crecimiento del otro, sin duda yo debo darme la tarea de cuidar del otro, respetar al otro, ser responsable del otro y, por supuesto, conocer al otro. Entonces no es tan real que yo conocí a alguien hace un par de horas y ya lo amo, porque el amor genuino implica todos estos elementos. Y este conocimiento no se da en un par de horas, por muy rica que haya sido la conversada. Ahora, ¿cómo yo logro esto? O sea, ¿cómo yo llego a este nivel? Por supuesto que lo que les voy a decir a continuación no es lo único, que hacer un proceso personal mucho más profundo, pero sin duda, además de poder lograr este nivel de aislamiento interpersonal para entrar en contacto con lo que deseo, es decir, relacionarme intrapersonalmente, y en esa medida que me relaciono con mis deseos, por supuesto que yo lo que estoy haciendo es una apertura al autoconocimiento, porque cuando hago una apertura del autoconocimiento, solamente ahí podré reconocer e identificar mis deseos más genuinos, más auténticos. Ahora bien, eso no es tan, ¿cómo decirlo? Es decir, no nos imaginemos que para llegar a ese nivel de autoconocimiento profundo tengo que, no sé, que meterme a un nivel profundo de meditación o qué sé yo. No, voy a plantearle unas 1, 2, 3, 4 preguntas sencillas que los voy a invitar a que se respondan a ustedes mismos en estos momentos y que seguramente a algunos va a ser más sencillo responderlas, para algunos va a ser un poco más compleja. No vamos a responder esto racionalmente, sino desde lo que realmente queremos y deseamos. La primera pregunta es, ¿qué quiero en general? Cuando me pregunto qué quiero, ¿qué se me viene a la cabeza? ¿Qué quiero realmente en mi vida cotidiana? Con lo que estoy viviendo en este momento de mi vida. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que disfruto? Esto es una pregunta que debería hacerme con frecuencia. Ahora, esta pregunta también debería hacérmela con frecuencia porque me va a mostrar qué está ocurriendo conmigo y es qué siento, qué estoy sintiendo en estos momentos. Cuando estoy irritado, cuando estoy triste, también detenerme a mirar qué siento es supremamente importante. ¿Qué me está ocurriendo? Es más fácil, por supuesto, decir, ay, yo no sé, pero tengo un malestar o tengo un desespero. Los señores ya más adultos dicen, tengo un déjame estar, es decir, una sensación desagradable que no sé qué es. La tarea es atreverme a conocer, o más bien tener la apertura para poder captar lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Miren que esto es una tarea cotidiana, ¿verdad? Tampoco es entrar en una cuestión neurótica de estar todo el tiempo indagando estas cosas, pero sí estar muy atento de mí, ¿cierto? También, y esta es un poco más elaborada, ¿cuál es mi meta en la vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo me veo cuando miro hacia adelante? ¿Qué quiero? ¿Qué me veo disfrutando? ¿O qué disfrutaría mucho? ¿Qué me haría sentir dichoso o dichosa? ¿Qué me haría sentir feliz, pleno? ¿Qué valdría la pena en esta vida para mí? ¿Sí? No solamente en estos momentos, sino que estamos proyectándonos un poco al futuro. Y tampoco se imaginen que esto tiene que ser lo más elaborado del mundo y que solamente se limita al plano de lo académico o del trabajo o de lo familiar. También de lo que yo quiero y deseo para mi vida, que puede ser algo muy sencillo, que es cuando me veo a futuro de qué no me quiero perder y qué estoy haciendo hoy para avanzar hacia allá. ¿Qué hago? ¿Y qué estoy haciendo hoy para avanzar hacia allá? ¿Qué hago hoy? ¿Okay?
¿Qué es lo que deseo expresar y realizar? Va muy relacionada con esto. ¿Okay? ¿Qué quiero? Deseo expresar hoy, en este momento, qué deseo hacer. Y vamos a terminar con algo de lo que también hablamos la clase pasada. Cuando vemos aquí la palabra deseo y dice qué es lo que deseo expresar y realizar, evidentemente estamos pensando se nos viene a este tapete de la clase la relación entre el deseo y la voluntad. ¿Cómo estoy con respecto a esos dos aspectos? ¿Mi deseo va en la misma dirección a la voluntad? ¿O estoy haciendo algo o hago en mi cotidianidad cosas que por el contrario van en contra de mi deseo? Nos veremos en nuestra clase habitual de manera sincrónica y estaré atentos para escuchar sus dudas, sus inquietudes, y si vieron algún horror por aquí, también me lo hagan saber. Pasen feliz tarde. Un abrazo.